rajido de la polca paraguaya lo hacemos con 5 movimientos de la mano. 1, 2, 3, 4, 5. Hay varias maneras de enseñarlo con respecto a la posición de los dedos y haciéndolo en varios tiempos. Por ejemplo, en 2, 1, 2, 1, 2. En 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pero en esta oportunidad, para no confundirnos mucho, lo haremos en 5 tiempos, pero dándole la acentuación en el primer y en el cuarto tiempo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lo acentuamos en el primero y en el cuarto. Con respecto al movimiento de los dedos, los usaremos de la siguiente manera. La cara externa de la mano tendrá un movimiento hacia abajo y el pulgar tendrá un movimiento hacia arriba. Como dato importante, debemos tener en cuenta que el movimiento se genera en la muñeca, no así en el brazo, porque si rajeamos con el brazo solamente tocaremos algunos segundos hasta cansarnos. Por eso el brazo tiene que reposar y la muñeca es la que tiene que realizar el trabajo. Comenzamos delimitando las cuerdas. Desde la sexta a la cuarta le denominaremos bordonas. Las cuerdas que son más graves y que realizan el trabajo de los bajos. Y desde la tercera hasta la primera son denominadas las primas o son las cuerdas más agudas. Entonces, como les dije que son 5 movimientos del compás, comenzamos a trabajar el primer movimiento tiempo del golpe del rajido de la polca. Un golpe hacia abajo en las bordonas con la cara externa de los dedos. Un golpe hacia abajo en las primas también con la cara externa de los dedos. Y atención aquí, porque al realizar el tercer movimiento daremos un golpe en las bordonas con el dedo pulgar pero hacia arriba, y este es el único movimiento que no se repite. Un golpe hacia abajo en las primas también con la cara externa de los dedos. Un golpe hacia abajo en las bordonas con la cara externa de los dedos, de la misma manera que realizamos el primer movimiento. Juntando todos los movimientos tendremos este resultado. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Como dijimos, 5 tiempos, pero acentuándolo en el primer y en el cuarto tiempo. Si hacemos de manera más lenta, tendrá una similitud a la guaraña, solamente que el movimiento de la mano varía de acuerdo al estilo de ejecución. Bien, ahora vamos a cambiar de plano y les mostraremos de la siguiente manera. Lo importante al comenzar a rajear este ritmo es no apurarse y seguir paso a paso las indicaciones. Cuando comenzamos a tener más práctica en el rajido de la polca, el ritmo ya nos podrá salir de manera más fluida. Y a medida que va aumentando la velocidad, también podemos notar la evolución dentro de la práctica.